Buenas noches, bienvenido a este especial académico sobre la Constitución Política de 1991 y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En este análisis abordaremos temas como el poder constituyente y la estructura de la Constitución y la importancia de los derechos fundamentales dentro del Estado constitucional moderno. Para comenzar, es importante entender la diferencia entre poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es la facultad que tiene el pueblo para crear o modificar una constitución. Es un poder soberano que surge directamente de la voluntad popular. En Colombia, un ejemplo claro fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, mediante la cual se reemplazó la Constitución de 1886 y se dio un paso a un nuevo modelo jurídico y democrático. Por otra parte, el poder constituido corresponde a las instituciones creadas por la misma Constitución, como el Congreso, la Presidencia de la República y las altas cortes. Estas instituciones deben actuar dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y garantizar el cumplimiento del Estado social de derecho. Según González Cadenas, el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca fortalecer la participación ciudadana y darle mayor legitimidad democrática a las constituciones modernas. De esta manera, la Constitución deja de ser únicamente una norma política y se convierte en una herramienta de transformación social. Ahora, continuemos con el análisis de la estructura interna de la Constitución Política de Colombia. Adelante. Mi nombre es Ana Arrieta Guerra, estudiante de Ciencia Política de la Universidad UNAD y del curso Derecho Constitucional. Les voy a hablar de la parte dogmática y la parte orgánica. Miramos que la Constitución Política de 1991 está dividido principalmente en dos grandes partes, que son la parte dogmática y la parte orgánica. Miramos que la parte dogmática contiene los principios, valores y derechos fundamentales, reconocidos a todas las personas. Aquí encontramos derechos como la igualdad, la libertad, la salud y la educación y el debido proceso, y la participación ciudadana. Vemos que esta parte refleja claramente la influencia del nuevo constitucionalismo, ya que pone al ser humano y a la dignidad humana como el eje principal del orden jurídico. Por otro lado, la parte orgánica establece cómo se organiza el Estado colombiano y cuáles son las funciones de cada una de las ramas del poder público. En esta parte se regula el funcionamiento del Congreso, la Presidencia, las altas cortes y los organismos de control. Según Melo Santos y Carlos Castelar, el constitucionalismo moderno no solo busca limitar el poder político, sino también garantizar la efectividad real de los derechos fundamentales. Por eso la Constitución de 1991 fortaleció mecanismos democráticos y de participación ciudadana. Además, permitió que la Constitución estuviera sometida al control constitucional y al respeto por los derechos humanos. Ahora veremos cómo los derechos fundamentales se convirtieron en uno de los pilares más importantes del Estado constitucional colombiano. Mi nombre es Giovanni Andrés Moreno Morales y les vamos a hablar sobre los derechos fundamentales. Uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 fue la creación de mecanismos ágiles para la protección de derechos fundamentales. Uno de los más emblemáticos es la acción de tutela, según lo fundamenta la Constitución en su artículo 86. Como lo explica Roncancio Bedoya en su artículo 2022, los derechos fundamentales no son meras declaraciones, son subjetivos que configuran la posibilidad de exigir la realización de una conducta o la omisión de la misma por parte del Estado. La tutela ha permitido que cualquier ciudadano acuda a un juez para reclamar la protección inmediata de su dignidad, de su salud, su derecho de protección y derecho de petición, entre muchos otros. Sin embargo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano
no se conforma con la protección judicial individual, como lo señala González Cadenas en su artículo 2012. Este modelo de tutela los derechos sociales, culturales y ambientales con igual protección y la jerarquía que los derechos civiles y políticos, y crea mecanismos de participación popular como la acción ciudadana de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad por omisión. En Colombia, aunque existe la acción de inconstitucionalidad, la activación por parte de la ciudadanía es más limitada que en otros países de Latinoamérica. Además, Rodríguez Valero, en su artículo de 2022, nos ofrecen una crítica importante, donde según ellos, en la sentencia 1168-2001, la Corte Constitucional declaró constitucional el sistema de presupuestos de inversión social regional, más conocido como mermelada. A pesar de que permitía prácticas clientelistas, los autores sostienen que la Corte actuó como un guardián ciego, al no abrir la participación a intérpretes plurales, como los veedores, como funcionarios de carrera y las comunidades, y al no considerar la dimensión fáctica de la corrupción. Por lo tanto, se concluye, o ellos concluyen, que se requiere una interpretación constitucional democrática que vaya más allá de la absorción legalista. Cuando hablamos de la importancia del derecho constitucional, y por todo lo anterior que hemos mencionado, el derecho constitucional no es un curso más, es la base del Estado social de derecho. Según Roncancio Bedoya, los derechos fundamentales aseguran un margen básico de dignidad, supervivencia y de autodeterminación en favor de todo sujeto. Sin una constitución viva, sin jueces comprometidos y sin una ciudadanía activa, esos derechos quedarían únicamente en el papel. Podemos decir que el derecho constitucional es importante porque limita el poder y canaliza la participación ciudadana. Como lo expresa González Cadenas, el objetivo es que el poder constituyente no quede absorbido por la máquina de representación y que exista una superación dialéctica constante entre el poder constituyente y constituido. En síntesis, la Constitución colombiana del 91 transformó profundamente el modelo jurídico del país al consolidar un Estado social de derecho basado en la dignidad humana, la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, como nos enseñan Lascarro Castellar en su artículo 2012 y Rodríguez Valero en 2022, aún tenemos desafíos. Los desafíos son el profundizar la democracia participativa, el combatir el clientelismo y asegurar que la interpretación constitucional sea realmente plural y democrática. Entonces, con esta reflexión, los invitamos a estudiar y defender el derecho constitucional no como un conjunto de normas abstractas, sino como una herramienta viva de emancipación y justicia social. Muchas gracias.